Imagina por un momento que lo que piensas y sientes no solo se queda en tu mente, que tus emociones realmente pueden estar conectadas con las de millones de seres humanos alrededor de todo el planeta. Y que esto puede dejar una huella a nivel físico. No solamente el impacto que puedas crear en la sociedad, sino una huella que se puede comprobar a nivel de aparatos electrónicos. Pues aunque parezca ciencia ficción, esto es algo que viene investigando el proyecto Conciencia Global, que lleva más de 2 décadas registrando datos a nivel mundial y que parece sugerir que hay una especie de conexión a nivel de la conciencia en la humanidad. Así que hoy vamos a investigar de qué se trata este proyecto, cuáles son los descubrimientos, cómo funciona exactamente, qué conexión tiene con psicoanalistas como Carl Jung y sobre todo qué impacto puede generar si realmente se llega a comprobar que sus hipótesis son ciertas. Soy Soana García, psicólogo clínico, y me gustaría invitarte a que por favor te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y le des like porque de esta manera nos apoyas muchísimo a crecer y tratar de llegar a más personas para que puedan escuchar esta información. Así que bienvenido a otro capítulo de Tu Rincón Mental. Veamos un poco más de qué consiste este proyecto. El proyecto Conciencia Global nació en 1998 de la mano de Roger Nelson, que es un investigador del Laboratorio de Anomalías e Ingeniería de la Universidad de Princeton, conocido como el PIR. Este laboratorio se encarga de estudiar los fenómenos que están en esa línea de frontera entre lo científico y lo paranormal, analizando temas como la percepción extrasensorial, la intuición y qué poder ejerce la mente sobre la materia. Son muchos temas que millones de científicos huyen de estos por lo controversial que pueden ser. Sin embargo, este laboratorio se especializa en estudiarlos para comprobarlos con datos y a nivel científico, con aparatos, con registros. Así que la propuesta era simple pero revolucionaria. ¿Qué pasaría si de verdad existiera una conciencia colectiva y ésta se pudiese registrar a través de datos físicos? Así que para esto crearon un experimento para poder registrar estos datos a nivel global. Pero ¿cómo es que las personas del proyecto Conciencia Global están llegando a sus conclusiones? Evidentemente tiene que haber un proceso científico que registre de alguna manera información para permitirle desarrollar o comprobar hipótesis. En el caso de este proyecto, a finales de los años 90, instalaron alrededor de 70 máquinas generadoras de números aleatorios en universidades y centros de investigación a nivel mundial. Estas son máquinas que trabajan las 24 horas al día y pasan sus registros a unas grandes bases de datos que tienen en Princeton, en Estados Unidos, de manera que puedan colectar una gran cantidad de datos numéricos que le permitan analizar si de alguna manera la conciencia colectiva puede generar un impacto que se manifieste en la alteración de cómo funciona el registro de estas máquinas. Entonces, ¿cuál es la hipótesis del proyecto? Que cuando suceden eventos que conectan emocionalmente a millones de personas, esto de alguna manera genera un campo que altera los registros que obtienen o que van generando estas máquinas, que son números aleatorios y que en teoría proporcionan al final del día, en circunstancias normales, 50% de los datos de número 0 y 50% de los datos número 1, que es cómo utilizan estas máquinas el patrón, generando ceros y unos, ceros y unos. Al final de una jornada larga, en teoría hay un 50% de probabilidad de que salga 0 y un 50% de probabilidad de que salga el número 1. Pero en estos eventos mundiales, como por ejemplo lo fue el 11 de septiembre
o la partida de Lady Di, incluso a nivel más de escala mundial, que impactó significativamente en los años recientes, que fue esta enfermedad que nos mantuvo a todos encerrados en nuestras casas, evitando el contacto humano, pues hubo una gran conmoción a nivel emocional que nos conectó a todos con un mismo pensamiento y de alguna manera creamos un campo que alteró la función de aleatoriedad que generan estas máquinas, alterando sus datos y proporcionando más porcentaje de probabilidad a que saliera un número que otro. Vamos a ver si lo explico de una forma más sencilla. Esta influencia se detecta porque los datos dejan de ser totalmente aleatorios. Empiezan a mostrar patrones, desviaciones estadísticas o picos inusuales que no deberían existir si todo siguiera al azar. Imagínate esto como, por ejemplo, un dado electrónico que puede dar infinidad de números por segundo. Pero cuando estos números y estos datos se registran por suficiente tiempo, en teoría todos los números tienen la misma probabilidad de que salgan. Sin embargo, al haber una conmoción mundial que altere la psiquis de todos, de alguna forma esa conciencia colectiva hace que esa probabilidad de que salga en números parecidos cada número pues se altera, beneficiando más unos que otros. Pero evidentemente cada investigación va a tener un punto de debate, personas que van a estar de acuerdo como personas que no. Por un lado, los críticos dicen que de verdad esto se parece más al sesgo retrospectivo, que es que estos picos pueden ser simples coincidencias estadísticas porque parecen increíbles, ya que se analizan justamente después que ocurre un evento. Sin embargo, los defensores dicen que los investigadores que están trabajando en este proyecto llegan a estas conclusiones porque evidentemente cuando pasan estos eventos globales y a nivel de la conciencia se conecta con la misma emoción, ya sea tristeza, miedo, esperanza, puede dejar una huella que se puede registrar a nivel físico, como que si nuestras conciencias están conectadas con una especie de hilo invisible que cuando están vibrando en la misma emoción simplemente pueden jalar más y crear un impacto con ese pensamiento que evidentemente se logra materializar y registrar por estas máquinas. Aquí, bueno, no sé de qué lado del debate te encontrarás tú. Te lo pido que me lo dejes en los comentarios, porque evidentemente hay muchas creencias populares o enseñanzas religiosas donde se habla de que cuando dos o más están conectados con un mismo pensamiento, pues de alguna manera suele materializarse más las cosas por las que se están pidiendo, por las que se está vibrando. Esas son creencias que muchas personas dan por ciertas y que de alguna forma están colectivamente en nuestros pensamientos y que bueno, en este caso, estas investigaciones de alguna manera trata de comprobar esto. Así que te dejo a ti tu opinión, de qué lado de la crítica estás, de los que consideran que son coincidencias estadísticas o que efectivamente se crea una huella registrable. Pero ahora vayámonos mucho más profundo, porque estas ideas del proyecto de conciencia mundial no vienen de la nada. De hecho, tienen raíces psicológicas, especialmente de las teorías de Carl Jung. Carl Jung nos hablaba del inconsciente colectivo, que es una especie de depósito compartido de símbolos, arquetipos y de experiencias que trascienden más allá del ser. Es decir, todos tenemos patrones que no nos pertenecen, sino que forman parte de la humanidad. También nos hablaba de la sincronicidad, que son todos esos momentos donde parecen ocurrir coincidencias que tienen un significado, aunque no haya una causal aparente que los conecte. Como por ejemplo, que tú pienses en alguien e inmediatamente esa persona te llama, o que tú sueñas con un símbolo que luego ves en la vida real. Así que el experimento de la conciencia global
pareciera que quiere de una forma moderna registrar con datos a nivel científico, a nivel tecnológico, lo que Jung intuía a través de la psicología y de los ideales que tenía acerca de estos conceptos. Si las emociones colectivas realmente influyen en generadores de números aleatorios, estaríamos hablando de una prueba empírica de que el inconsciente colectivo no solo existe, sino que además se manifiesta en el mundo físico. Y esto también nos habla un poco o se conecta con lo que explica la psicología social, donde sabemos que las emociones compartidas a gran escala, como por ejemplo el miedo, puede hundir mercados financieros, o una gran ola de esperanza puede activar protestas y revoluciones para cambiar un cierto partido político en determinados países. Así que el proyecto Conciencia Global lleva esta idea al extremo, de que las emociones compartidas no solamente pueden crear un impacto a nivel social, sino que de hecho puede estar cambiando o afectando nuestra realidad misma. Para la ciencia más ortodoxa, la idea de que la conciencia influye sobre la materia parece demasiado especulativa. Sin embargo, y a pesar de las críticas, el proyecto Conciencia Global lleva 20 años acumulando registros de estas bases numéricas y han venido comparándolas con esos momentos de impacto mundial. Y aunque evidentemente no han podido comprobar del todo como algo 100% verídico, que definitivamente esas alteraciones estadísticas se deban a esos movimientos generados por esa conexión emocional en estos momentos, sí deja sobre la mesa una pregunta. ¿Y si de verdad existiera un campo de conciencia que nos conecta a todos? Ahora detengámonos a pensar por un momento qué significaría para la humanidad que existiera una conciencia colectiva. Primero, cambiaría nuestra forma de entendernos como especie. Y ya no solo nos veríamos como individuos aislados que simplemente formamos parte de una sociedad, sino como de hecho parte de algo mucho mayor, como si fuéramos células que forman un organismo. Por otro lado, estaríamos hablando de que si entráramos en conciencia de que nuestras emociones y nuestros pensamientos de hecho sí crearan un impacto en nuestra realidad colectiva, entenderíamos que la ira, el miedo y la rabia ya no son problemas individuales de cada quien, sino que simplemente ya forman parte de cómo se manifiesta nuestra realidad. Y esto es algo muy interesante porque algo más allá del proyecto de conciencia global o que de verdad tengamos una conciencia colectiva es algo que es totalmente así cuando un grupo de personas están conectadas con un mismo pensamiento, con unos mismos ideales y trabajan en ello y gastan su energía en ello, pueden impactar significativamente la sociedad en donde viven, creando proyectos, cambiando leyes, creando movimientos que estabilicen o desestabilicen la paz de una región y lo hemos visto muchísimas veces a lo largo de la historia. Así que no está tan descabellado pensar que conectarnos emocionalmente puede cambiar cómo percibimos nuestra realidad porque efectivamente nos lleva a crear acciones y estas acciones van a crear una consecuencia. Pero también, por otro lado, crearía como una línea en común entre la ciencia y la espiritualidad, que generalmente se ven como algo opuesto, pero que cada vez más científicos y expertos están investigando o incluyendo en sus estudios temas que antes eran más relacionados con la espiritualidad, así como también las religiones, muchas están tomando en cuenta la importancia de las explicaciones científicas en muchas cosas que antes simplemente se atribuían de manera milagrosa porque no se entendían cómo funcionaban. Así que el hecho de que existe una conciencia global que pueda impactar
en cómo percibimos nuestra realidad compartida, definitivamente puede ser un punto de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad, porque nos llevaría a darnos cuenta de que nuestra mente es mucho más poderosa de lo que podemos creer actualmente. Cosas que de por sí áreas como la física cuántica están llevando a cabo, aunque a veces parezca un poco absurdo o complicado de entender, pues en esa área están tratando de abordar este tipo de temas, de cómo nuestros pensamientos y emociones crean un impacto en la materialización de las cosas con las cuales tenemos que convivir o compartir diariamente. Y pues si esto se da a nivel colectivo, los descubrimientos pueden ser mucho más impactantes. Así que definitivamente este proyecto de conciencia global nos invita a reflexionar sobre algo profundo, que estamos conectados, que nuestras emociones trascienden y que el futuro de la humanidad no depende solo de lo que hacemos, sino también de lo que sentimos juntos. Lo que es totalmente cierto es que independientemente de que tengamos una conciencia colectiva, solos definitivamente desarrollamos un estado emocional muy diferente al que tendríamos cuando nos conectamos con otras personas, cuando conscientemente entregamos tiempo para poder unir nuestras experiencias, para sentir alivio a través de un abrazo, para sentir esa sensación de respaldo de que no estamos solos y que formamos parte de una familia, de un equipo, de un sistema. La sensación colectiva siempre va a dar más fortaleza y alivio, y a nivel de la salud mental es sumamente importante porque nos permite empatizar, conectar, crear ciertas conexiones neuronales que definitivamente no se pudiesen crear si estás tú solo aislado del mundo, que por eso en muchos casos y en muchas películas vemos como a personas, o mejor dicho, personajes que les toca sobrevivir en alguna circunstancia, en una montaña o en algún lugar, suelen alucinar a alguien más o colocar en un balón de voleibol un rostro para poder tratar de conectar, aunque sea de forma imaginaria, con otro ser, porque instintivamente lo necesitamos para tener una paz a nivel emocional y una mejor salud mental. Así que me gustaría leerte en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Existe una conciencia global o definitivamente son puras coincidencias estadísticas? Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Por favor, comparte esta información con alguien más para que juntos sigamos descubriendo los misterios de la mente. Y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Rincón Mental.